Buenas tardes, amigos de Ventana Verde. Después de 7 episodios en los que he tratado de mostraros un poco lo que era la Expo de Dubái 2020, que está celebrando todavía desde octubre hasta el 31 de marzo de este mes, me ha parecido oportuno, sobre todo porque muchas de las personas con las que nos ven, pues claro, cuando hablamos de la Expo de Sevilla del año 92, que fue una exposición con 42 millones de visitantes en 6 meses, pues realmente pensaba que es bueno tener la imagen de lo que se hizo hace 30 años y de lo que se ha hecho ahora 30 años después, ¿no? Son dos exposiciones distintas. Dubái es una ciudad, por así decirlo, nueva, que se ha hecho en los últimos 25 o 30 años, y Sevilla pues es una ciudad que ya hace 2000 años existía, ¿no? Con todos los condicionantes que puede tener esto, ¿no? Entonces he pensado que hacer un par de episodios hablando sobre la Expo del 92, incluso sobre lo que ocurre con la experiencia que hemos tenido en Sevilla con la reconversión del espacio donde se celebra la Expo. Normalmente los espacios expositivos se reconvierten una vez que acaban las exposiciones. Hay muchos pabellones que son efímeros y tan solo pues, los mejores o los más sólidos permanecen en el tiempo. Bueno, por comentar un poco como introducción a esto, la exposición de Sevilla se celebra en la Cartuja, que es el recinto donde se celebra esta exposición. Entre 1985 y 1992 se realizan toda esta serie de actuaciones. Primero se realizan los proyectos, después la ejecución, los pabellones, etcétera, ¿no? Para la Exposición Universal del 92. Hay una urbanización del espacio. El promotor de este proyecto es el Estado, en colaboración con la comunidad autónoma y con el Ayuntamiento de Sevilla. Hay digamos, una actuación urbanística, una actuación en la que hay unos pabellones temáticos que son a cargo de la organización, y luego hay unos pabellones expositivos, como en todas las exposiciones, que son los países representantes, a los que se les asigna una parcela con una conexión de agua, luz, saneamiento, etc. Y ellos construyen con su pabellón de acuerdo a un proyecto que han contratado a un arquitecto o a un ingeniero, etc. Bueno, el recinto expositivo de la Expo, la isla de la Cartuja tiene 450 hectáreas, pero el recinto expositivo puramente visitable son 65 hectáreas. Esto es una diferencia notable con la Expo de Dubái, que si habéis visto los 7 episodios, habéis visto que es el equivalente, la superficie de la Expo de Dubái es equivalente a la superficie del Principado de Mónaco o 600 campos de fútbol. Bueno, entonces en esta exposición, con motivo de este proyecto, se realiza un plan de reforestación, que lo asume la promotora y la universidad básicamente, y se construyen unos viveros para producir y mantener planta. Se reforesta un muro de defensa que protege a Sevilla de las crecidas del río Guadalquivir, y una reforestación de lo que se llama el bosque galería, que es un nuevo cauce que surge, un cauce cerrado que es la Corta de la Cartuja. Es decir, el Guadalquivir pasa por el oeste de Sevilla, pero entra en la ciudad y llega hasta 3 o 4 kilómetros, creando un espacio que separa la Cartuja de la ciudad por un gran cauce de agua, que hoy vamos, ha sido un éxito siempre la reconversión de este espacio, primero porque se eliminó el gran muro de Torneo, la vía del tren que llegaba hasta el centro de Sevilla y ahora llega hasta la nueva estación que se llama Santa Justa, y luego pues porque se recupera desde el punto de vista paisajístico un espacio enorme de la ciudad, se abre a la Cartuja, y desde luego los clubs que están implantados en las márgenes del río pues han conseguido sacar un montón de deportistas relacionados todos con el K1, con el K2, con embarcaciones de agua, con todos deportes náuticos, ¿no?
Bueno, el bombeo, una de las características de esta exposición es que hay un bombeo de agua. Se opta por, debido a la problemática que hay con los primeros pozos que se hacen, en los que el agua es ferruginosa, que sale con hierro, y dado que se quiere utilizar el agua para ese agua, no solamente para regar las zonas verdes, sino que además se quiere alimentar de agua las torres de refrigeración y de enfriamiento de los edificios, pues claro, este tipo de agua daría muchísimos problemas. Y entonces se opta por la opción de sacar directamente el agua del río del Guadalquivir. Esto sería un gran acierto porque en el año 92 el Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde de Sevilla, Rojas Marcos, emite un bando en el que se prohíbe, por problemas de la sequía que hay en ese año, regar las zonas verdes, lavar los coches, etcétera, 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 y hay unas restricciones. O sea, si no se hubiera optado por esta opción, hubiera sido un gran problema para poder regar todas las zonas verdes y mantener la refrigeración de todos los edificios, ¿no? Se implantan más de 1.000 especies vegetales diferentes, unos 25.000 árboles y más de 300.000 arbustos. Bueno, 42 millones de visitas y 20 o 17 millones de visitantes, con días de afluencia de hasta 628.000 personas. Aquí en la imagen de la izquierda podéis ver lo que es la Corta de la Cartuja, ¿eh? Y podéis ver lo que era este espacio. Y bueno, y veis perfectamente lo que era el recinto. Solamente había algún campo de cereal, de secano, de girasol, alguna huerta, y estaba el monasterio de Santa María de las Cuevas. Y aquí a la derecha veis lo que es después de este proceso, la urbanización de toda la Cartuja, y de todo este espacio, cómo queda reconvertido en tan solo 7 años, ¿no? Transformación agrícola del recinto de la Cartuja, los cartujos y la reconversión del monasterio de la Cartuja en una fábrica de cerámica, que lo compra la Cartuja de Pigma, se instala allí y se dedican a fabricar cerámica. La construcción del monasterio de Santa María de las Cuevas, pues es una construcción del siglo XV-XVI y está fundado por Gonzalo de Mena en 1400. Esta es la cerámica que se fabricaba en Pigman, que es una fábrica que tiene este tipo de, es la más conocida, con 2 o 3 colores diferentes, azul y verde, y este color, y era la famosa loza de la Cartuja. ¿Por qué se fabricaba aquí este tipo de...? Pues porque este terreno tenía una singularidad, que era un terreno muy arcilloso. Un terreno arcilloso es muy malo para agricultura porque drena muy mal, pero es muy bueno para hacer cerámica. Bueno, se elabora un concurso internacional para hacer una propuesta de diseño del conjunto. El ganador de este proyecto es don Emilio Ambás, arquitecto internacional de renombrado prestigio a nivel mundial. Y este buen señor, con todo su equipo de profesionales, optan por esta idea, convertir el recinto de la Cartuja en una especie de zona abierta al canal del Guadalquivir. Este proyecto no se pudo llevar exactamente tal como lo diseña Emilio Ambás, porque estaríamos hablando de que el nivel del agua era como unos 15 metros inferior al nivel del terreno, con lo cual esto creaba un problema urbanístico importante. Entonces se opta por cerrar este espacio y hacer toda esta masa de agua en la parte superior. Bueno, por comentar, Emilio Ambás es un famoso arquitecto argentino, norteamericano, que ha estado de director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y sobre todo desde el punto de vista paisajístico. Ahí coincidimos en en unas jornadas técnicas donde explicó él el tipo de jardinería que hacía en Santa Cruz de Tenerife, en un congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Y bueno, el clima de Sevilla, pues lógicamente es un condicionante. Yo creo que con esta imagen es clara dónde empieza
la Europa verde, que es el norte de la península, bueno, y lo que viene de abajo del desierto, ¿no? Estas son las temperaturas normales de este espacio, ¿no? El año pasado en Sevilla, este mismo termómetro, yo tengo fotos con 54 grados y con 52, 3 o 4 días también, al sol. Bueno, teniendo en cuenta las temperaturas de los últimos 30 años, pues vemos que la evolución de los valores térmicos, pues realmente siempre el mes de julio-agosto son los meses en los que digamos que la precipitación baja prácticamente a cero. El mes 7 es el mes de julio, 8 es el mes de agosto, y la precipitación baja a cero. Lógicamente, la humedad relativa, si baja la precipitación a cero, también baja la precipitación, la humedad ambiente. Y por el contrario, la insolación es máxima en los meses 7 y 8, los meses de julio y agosto, con un problema de deshidratación, de secación, etcétera, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre las horas de sol y la humedad relativa. La gráfica de arriba vemos que son las horas de sol y la gráfica inferior son la humedad relativa. Vemos que la humedad relativa en el mes de julio-agosto es mínima, no llega al 50% prácticamente, y sin embargo la radiación está en su máximo exponente. Bueno, yo no voy a entretenerme simplemente porque creo que todo el mundo conoce un poco las características del clima de Sevilla, ¿no? Que saben que en verano hace mucho calor. También en invierno es una temperatura, es un clima continental seco, con lo cual también los inviernos pues son un poquito fríos, ¿no? Digámoslo así, para un clima mediterráneo. La lluvia y los vientos están muy marcados, que vienen del Atlántico, de la zona de Huelva, y entonces vemos que es todo sur-oeste, de donde proceden la mayoría de los vientos, ¿vale? Bueno, entonces cuando se urbaniza el recinto de exposición se hace un aparcamiento para 40.000 plazas de visitantes. Se construye un terminal de tren de cercanías que en su día a la Expo llegaba el AVE, que en 2 horas y 30 minutos una persona que se montara en Madrid en 2 horas y 30 minutos llegaba al recinto de la exposición. Hoy es una estación de cercanías. Dentro había también construido un telecabina con 3 estaciones, un monorraíl con 4 estaciones y luego estructura de sombras vegetales, pérgolas por 52.000 metros cuadrados de pérgolas verdes, ¿no? La Expo de Dubái, prácticamente todas estas mejoras de infraestructura se hacen fuera del recinto. A la Expo de Dubái lo que llega es el metro. Y bueno, y previamente hay una estación de un monorraíl, pero fuera del recinto, no están dentro del recinto. Esta es una imagen de lo que es el aparcamiento. Aquí veis la estación de tren que hoy es de cercanías y entonces llegaba el AVE que se construyó y se estrenó en 1992 con motivo de la Expo. Y esto veis es el aparcamiento que estuvo en el libro Guinness de los récords por sus 40.000 plazas. La estación de tren, que era una estación que, como también este tipo de instalaciones son efímeras, pues era una construcción sencilla, simplemente una protección del sol, de la lluvia, del calor y poco más, ¿no? El telecabina, que tenía 3 estaciones dentro de la exposición y cruzaba el río, con lo cual desde el centro podías en telecabina llegar a la exposición. El monorraíl, que había 4 paradas dentro del recinto, tú podías recorrer todo el recinto y bajarte en esas 4 estaciones, en el monorraíl, que este también se desmonta cuando se acaba la Expo. Las pérgolas, que eran estas grandes estructuras de sombra vegetal, que eran 52.000 metros cuadrados, que también están en el libro Guinness de los récords. Aquí veis, por ejemplo, este es un pabellón, que es el pabellón de Kuwait, diseñado por Calatrava, y que es es una apertura es un cerrado, es una concha, y en función de la temperatura y del calor, pues se abre o se cierra. Estamos hablando de hace 30 años. Bueno, aquí veis cómo queda perfectamente delimitado lo que es la isla de la Cartuja, lo que es toda
la afección por la Expo 92 y lo que es la ciudad y el casco viejo. Bueno, había un total de 102 pabellones, a diferencia que en Dubái había 191, participaron 108 países, 25 organizaciones. Había un gran pabellón común para países de África, los que no tenían su propio pabellón, igualmente otro pabellón de América para los países que no tenían su propio pabellón, y luego pues estaba el pabellón de Caribe y países árabes, que eran construcciones también modulares, eran construcciones sencillas. También hemos visto que esto existe en la Expo de Dubái. Hay una serie de países que no pueden tener un gran pabellón y entonces se construye un barrio a base de edificios modulares, en el que todos los edificios son similares, tienen unos metros cuadrados asignados por cada pabellón y bueno, y luego con un paisajismo muy digno, arbolado para dar sombra, con unas calles muy bien tratadas, con unas plazas pequeñas con mucha vegetación. Bueno, esto es un poco para ver un poco el tipo de... Este era el pabellón de América, pabellón de África. Este es el pabellón de África, que actualmente es el pabellón de la comunidad de la CEA, ¿no? De los empresarios andaluces. Este es el pabellón de América, que actualmente es la Universidad de Sevilla, la Escuela Superior de Ingenieros. Bueno, luego pabellones mucho más sencillos, como este que era de corcho, que es de pabellón de Caribe. Chile, que era un gran pabellón de madera. Arabia Saudita, que si habéis visto en los 7 episodios de la Expo de Dubái, que en la Expo de Dubái era uno de los grandes pabellones, desde el punto de vista de paisajismo, sin duda, con un tratamiento magnífico. Singapur también tenía un tratamiento muy compacto de vegetación, paisajísticamente, pero realmente Arabia Saudita tenía diseño, tenía muchos atractivos, ¿no? Pues este pabellón, que aparentemente pues es un pabellón muy simple, pero con un diseño muy especial, fue el que se hizo hace 30 años, ¿no? Pabellón de Australia, que lo más destacado de este pabellón eran los helechos que trajeron de Tasmania, y luego un acuario en el que se representaba un ecosistema de coral, una barrera de coral. Este era la que se lo trajeron. Bueno, ese pabellón tampoco existe, este de Austria tampoco ya existe, era un sistema que tenía un automatismo de control para regular la luminosidad, para regular la temperatura. Era prácticamente lo que entendemos por un invernadero, ¿no? Pero una construcción muy curiosa, ¿no? Bélgica, que luchaba contra las sombras, luchaba contra el clima, y en el pabellón de la Expo de Dubái, pues es la jardinería vertical, ¿no? Los jardines verticales, es lo que hemos visto en Bélgica, en la Expo de Dubái. Pabellón de Corea, que todavía existe, es una empresa la que está, que mantiene toda la fisonomía del país, ¿no? Toda la fisonomía del edificio y de las características. Este tipo de pabellones que eran con una cubierta era el pabellón de La Rioja, y era un pabellón que se construyó pues con una cubierta vegetal, con una cubierta verde. Estamos hablando de hace 30 años. Bueno, aquí veis también que las cubiertas verdes que tenía el pabellón de España, pues no era una gran cubierta, pero sí que tenía detalles a vista de pájaro, donde se podía ver que la vegetación estaba en las cubiertas. Bueno, luego otros pabellones muy particulares, ¿no? Canarias presentaba su flora, que es muy espectacular, ¿no? La flora subtropical, el picón de la lava volcánica, ¿no? Propio de la tierra volcánica de Canarias. El pabellón de la Expo, que era un edificio de acero Corten, que tenía en el techo, la cubierta era un sistema automático a base de una especie de paraguas metálicos que en función de la radiación solar se abrían o se cerraban para dejar entrar más o menos luz, ¿no? Bueno, Holanda desde el punto de vista ambiental siempre ha sido un referente en Europa, y bueno, y hacía honor a esas características, ¿no? Tenía un tratamiento cuidado de Hungría, con esta gran iglesia de madera, todo de madera el edificio, pues era algo verdaderamente muy de los edificios más singulares.
El Reino Unido, que era un gran edificio metálico con una estructura muy moderna, esta estructura también tenía la particularidad de que el agua corría por el muro, era un gran muro de agua que actúa como un refrigerador del edificio. Pabellón de Japón, que era un pabellón totalmente de madera, que no tenía ni un solo tornillo, que se desmontó también cuando se acabó la Expo, se lo llevaron para otro sitio. El pabellón de Kuwait, que era este sistema que habéis visto antes en una foto anterior, habéis visto que estaba abierto, y ahora pues lo veis que está cerrado, también en función de la luz. Aquí lo veis abierto y ahí lo veis cerrado. Era una singularidad también, ¿no? Pensar en todo lo que era el bioclimatismo, el medio ambiente. Bueno, este es el pabellón de Rusia, que lo mismo tenía un sistema de apertura y de cierre en función de la radiación solar para que entrara más o menos luz en el pabellón. Este pabellón, en el año 91, fue cuando Gorbachov provoca digamos, la caída del muro de Berlín de alguna manera, ¿no? Y entonces este pabellón en su día tuvo el nombre de Unión Socialista Soviética, de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y hubo que cambiar el cartel y poner Rusia, porque había desaparecido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue en el año 91. Bueno, este es otro pabellón que también era muy singular, que era el de Yugoslavia. Este pabellón, prácticamente cuando empieza la Expo, se produce la escisión de Yugoslavia. Y los que estaban en el pabellón, pues cuando llevaban 2 meses, tuvieron que cerrar el pabellón y marcharse porque estaban representando a un país que ya no existía. Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, había dejado de existir como tal. Este es el edificio Expo con la singularidad de este tipo de estructuras en el patio, un gran patio interior central, en el que se abrían y se cerraban estos paraguas y entraba más o menos luz, provocaba más o menos sombra. El pabellón de los descubrimientos que se quemó, pabellón de la prensa, todo con grandes ventanales, con mucha luz, con un patio interior con naranjos, pabellón de la navegación con una gran colección de palmeras washingtonias, de gran porte, obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, el pabellón del futuro, que estaba dividido a su vez en cuatro áreas, que era un pabellón de Oriol Bohigas, que ha fallecido recientemente, y era un gran pabellón con un gran diseño. Bueno, Marruecos sin duda una arquitectura que combina la historia y combina el modernismo y las fuentes, un espectáculo de pabellón. Por dentro, todos los artesonados de madera, con un montón de trabajadores especialistas en yeso y en madera, hicieron maravillas dentro del pabellón. Este pabellón existe y se puede visitar. Hoy es la fundación de las 3 culturas. Bueno, este era el pabellón de México, la cubierta del pabellón de México, donde se hizo una reproducción de todas las pirámides de México, de tanto mayas como aztecas, ¿no? Y se podía hacer este recorrido histórico en la superficie, en la parte superior del pabellón. Aquí veis la pantalla, el mural verde que se creó con hiedra metida en unos contenedores plásticos que colgaban de una malla y bueno, lo que provocaban es que ese edificio, que constructivamente era duro, pues que fuera más blando a la visión, ¿no? Pabellón de Mónaco, pabellón de los más singulares que todavía permanece, el pabellón de Mónaco también permanece, el pabellón de Nueva Zelanda, que era todo tematización, lo que tenía en el exterior, representaba una especie de atolón de las islas Cook, pabellón de Turquía, que era un pabellón bastante sencillo, que formaba parte como una representación de un edificio histórico con un conjunto moderno. Estados Unidos, que presentaba un pabellón aparentemente muy sencillo, poco sofisticado, pero que tenía un gran sistema que era la captación de agua de la atmósfera. Entonces, esto era una gran arpillera, por así decirlo de alguna manera,
que se humedecía con los vaporizadores estos que hay aquí abajo en la parte inferior, ¿no? El pabellón de la India, que era la cola de un gran pavo real, pabellón de la Santa Sede, pabellón de Hungría, y el edificio más, el símbolo de la Expo, que era esta bola bioclimática, ¿no? Bueno, había también un arquitecto que hizo un magnífico foco árabe, que Rafael Lucas, profesor de la Escuela de Arquitectura. Bueno, los parques, pues había el Parque de la Cartuja, el Jardín Americano, los jardines de Guadalquivir, viveros, bosque en galería y muros de defensa, muros verdes y alcorques. El Parque de la Cartuja en su conjunto tiene una superficie total de 12 hectáreas, incluyendo en el recinto el Monasterio de Santa María de las Cuevas, la Huerta Americana, el helipuerto, Paseo Vips, diseño de Departamento de Zonas Verdes de la Expo 92. Era todo este espacio que está ahora en verde, era lo que era incluso lo que está aquí al otro lado de la huerta, que era todo este exterior, en el camino de los descubrimientos. Aquí veis la entrada al monasterio de la Cartuja, a ambos lados, a la derecha e izquierda, hay unas lagunas. Esto es un poco el interior del conjunto para que veáis la actuación que se hizo en el 92, con una serie de esculturas, con un tratamiento paisajístico importante. El famoso ombú, que parece ser que plantó, se le atribuye al hijo de Colón, que plantó Hernando Colón, el ombú, que era una fitolaca dioica que tiene una superficie de tronco pues del orden de 12-13 metros de perímetro. Bueno, veis que todo esto eran huertas. Históricamente, toda la planta que venía de América y todas las semillas y todos los experimentos con nuevos frutos se hicieron en esta zona de la Cartuja. O sea, daros cuenta que el descubrimiento de América significa que nos traen el café, nos traen el cacao, nos traen el maíz, nos traen la patata, nos traen cantidad de productos que no conocemos hasta hace 500 años. Aquí veis un poco el ombú. Este ombú se le hace un tratamiento de cirugía arbórea y de saneamiento, y de aquí se saca material vegetal para reproducirlo y producir esas plantas y luego plantarlas en el interior del recinto de la Expo. Esto lo hace la Junta de Andalucía a través del CIFA de Palma del Río, con Eleuterio Calleja, especialista en estos temas. Aquí veis un poco que es un tronco espectacular. Bueno, esta es un poco la entrada principal al Monasterio de la Cartuja. Los jefes de Estado y presidentes del gobierno llegaban al aeropuerto de Sevilla. Del aeropuerto de Sevilla a la Cartuja venían en un helicóptero, y aquí hacían toda esta entrada, que era donde se les rendían honores militares a todos estos presidentes y jefes de Estado. Aquí veis el helipuerto, y aquí veis cómo se preparan para hacerles honores militares. Esto era la entrada, el camino de entrada, de acceso al monasterio de la Cartuja. Bueno, esto luego veis el monasterio de la Cartuja ya, que es una gran superficie de césped, con riego por aspersión, con olivo, acebuches centenarios, ¿no? Bueno, el jardín americano, que es un jardín que tiene una superficie de unas 12 hectáreas, 2 hectáreas, se realiza con motivo de la Operación Raíces, por la cual los distintos países americanos que participan en la Expo donan una serie de plantas para que sean expuestas como flora característica de esos países. Dentro de ese jardín americano estaba el pabellón de la naturaleza, con una burbuja amazónica en la que se representaba un ecosistema amazónico, el ombráculo invernadero y las zonas exteriores, y la huerta americana, con el asesoramiento de Pioneer, que es la que financia todo ese proceso de la huerta. Bueno, aquí vemos el jardín americano. Aquí veis la superficie que está con invernadero y lo otro que es un ombráculo de madera. Aquí veis, esto es parte del jardín americano, que había una zona de cascadas de agua. Al final estaba el canal y al final estaba el lago. Esto era el pabellón de la naturaleza, donde estaba la burbuja amazónica.
Aquí veis la cubierta del invernadero umbráculo del jardín americano. Estas son fotos del interior del jardín americano, que llevaba un sistema de Fox System y llevaba un sistema de control de la iluminación a base de unas telas que en función de la radiación solar se extendían o se recogían. Aquí estaban las 495 especies vegetales que había, características todas americanas. Bueno, aquí veis, esto forma parte también de los exteriores del jardín americano. Esto también, las plantas, las pérgolas que había aquí, pues también llevan planta americana, que son bugambillas, ¿no? Bueno, los jardines de Guadalquivir, pues lo primero nombrar a este gran paisajista, arquitecto paisajista Jorge Subirana, profesor de la Escuela de Castillo de Batres de Madrid, y en colaboración con Silvia Decor realiza este proyecto y la dirección de obra, ¿no? Este es un gran parque que quedó para Sevilla. Dentro de este parque destacar el Jardín de los Orígenes, el Jardín del Agua y el Jardín de Aromáticas y Medicinales. El Jardín de las Rosáceas, el Jardín de Reposo, el Jardín del Laberinto. El parque, dentro del parque hay una estación de bombeo que es desde la que se saca agua para suministrar agua a presión a todo el recinto de la isla. El parque del Guadalquivir es esta zona que está aquí, esta zona verde, este triángulo rectángulo verde, y el bombeo de todo esto estaba aquí. Bueno, aquí veis imágenes desde la torre mirador que había en el parque, que todavía existe, una imagen, una vista aérea de cómo estaba hecho el parque y cómo estaba diseñado. Era un gran diseño y un gran parque para Sevilla. Este era el Jardín de los Orígenes, donde empezaba toda la historia. El jardín acuático, en fin, todas las zonas que iba viendo en el recinto. Durante un tiempo, ese año, el 92, fue cuando entró en funcionamiento también Euro Disney en París. Euro Disney, pues el primer año tuvo 16 millones de visitantes. Y bueno, y entonces instalaron un castillo, el castillo de Disney, lo instalaron también en una parte del Parque de Guadalquivir para que la gente que venía a la Expo pudiera conocer un poco de cerca lo que era Disney, ¿no? Era una tarjeta de presentación de Disney en Europa. Bueno, aquí veis la mascota de las Olimpiadas de Barcelona, que estuvieron en Sevilla y bueno, estuvieron haciendo una serie de plantaciones. Esto es el edificio de bombeo. Aquí veis el agua, se capta, aquí hay un filtro de desbaste y luego ya todo ese agua se filtra en una estación de bombeo. El bombeo son 1.200 litros por segundo. Aquí veis, por ejemplo, estas son parte de las plantas que se trajeron de América. Además de las plantas que donaron los países, también se trajeron bastantes especies que han ido muy bien todas en este clima y que se han adaptado muy bien. Aquí veis los viveros. ¿Veis? Bueno, el bosque en galería, pues el bosque en galería era toda la vegetación que había en la isla de la Cartuja que daba al Guadalquivir. Entonces todo eso se repobló, se limpió, se desbrozó y de ahí se constituyó como bosque en galería, ¿no? Que hoy un poco esta es la visión que nos ofrece espectacular, ¿no? Bueno, aquí otro de los aspectos más importantes, de los proyectos más importantes, fue el muro de defensa. Aquí veis que hay una franja verde y un camino. Entonces, esta construcción lo que evita es que este agua, si el Guadalquivir se desborda, que inunde la ciudad de Sevilla. Entonces, pues gracias a eso, este muro de defensa fue muy importante, ¿no? Fue una obra muy importante para la ciudad. Este era el paseo principal de acceso a la Cartuja. Veis los pasos subterráneos también, Los muros verdes fueron realmente un éxito desde el punto de vista paisajístico, porque se consiguió una cobertura total cuando empezó la Expo, y bueno, distintos sistemas, pero todo con una cubrición total y con un 100% de éxito de las plantaciones, ¿no? Bueno, aquí veis todos los alcorques. Era difícil encontrar un alcorque que no estuviera plantado. Todos los alcorques estaban plantados, salvo que llevaran rejillas metálicas o celosías de otro tipo.
llevaban iluminación, porque esto es un elemento de calidad en cualquier proyecto paisajístico, la plantación de los alcorques. Aquí veis más combinaciones, esto es un arecastrum. Bueno, el mobiliario, pues el mobiliario, si distinguimos varios elementos de mobiliario, los más comunes, bancos, papeleras, maceteros, marquesinas, estructura de sombra, cámaras de seguridad, iluminación, kioscos, mobiliario temático, señalización y vallas. Bueno, aquí veis los bancos. Los bancos eran prácticamente de 2 piezas, de tal forma que eran de piedra artificial, eran muy simples y bueno, aquí veis el elemento básico del banco, ¿no? Había otro tipo de bancos también en algunas instalaciones especiales, pero vamos, el banco de diseño oficial, igual que la papelera oficial, era esta papelera con esta forma que estaba un poco inspirada en lo que era la Torre del Oro de Sevilla. Bueno, veis los maceteros, se desarrollan y se diseñan unos maceteros específicos. Estos grandes troncocónicos son diseñados como maceteros para árboles, maceárboles, y estos maceplantas en general, que eran para los arbustos, tapizantes, que se ponían en distintos puntos del recinto, ¿no? Veis, por ejemplo, en esta plantación que está pegada a la margen del canal, pues todo este tipo de planta colgante, en fin, con maceteros y maceplantas. Las marquesinas pues eran verdaderamente llamativas, ¿no? Porque estamos hablando, que esto lo digo más de una vez a lo largo de la conversación, pero es que estamos hablando de hace 30 años. Entonces, pues bueno, esto era lo que había, unas papeleras de diseño, unas marquesinas específicamente diseñadas para esto, con una publicidad. Bueno, aquí veis un poco, este es el pabellón de Alemania. Bueno, destacar mucho las pérgolas y las estructuras de sombra en el recinto, dada la climatología que tiene Sevilla. Entonces, este gran país que es Alemania, pues mostró esta gran superficie con zona de sombra, estas estructuras tensostáticas. Los alemanes hicieron bastantes trabajos de estructuras tensostáticas en todo el recinto, que todavía duran las lonas, después de 30 años. Son lonas que tienen un tratamiento especial, muy cuidado, y veis todo esto que es una superficie cubierta de sombra. Aquí veis más superficie de sombra, todo esto desapareció después de la Expo. Esto eran las estructuras metálicas de la Expo, del proyecto original de la Expo. Las patas llevaban 4 tubos cada pata. Esto era la jardinera una lona de camión plastificada con tratamiento ultravioleta y antiácido y que llevaba un tubo de drenaje, llevaba una lava volcánica y arcillas expandidas en el drenaje, y luego llevaba un sustrato muy ligero a base de turba rubia, turba negra y arcillas expandidas. Este veis es la arcilla que se utilizaba para el drenaje. La mezcla que se hicieron 6 millones de metros cúbicos de mezcla para rellenar los 32 kilómetros de jardineras, 32 kilómetros de jardineras. Ahí ven la jardinera. Aquí las veis expuestas en la banqueta, que esto era donde luego se construiría el aparcamiento. Todas estas pérgolas, cuando estaban cubiertas de vegetación y ya se trasladaban a su espacio definitivo. Aquí veis un poco la cobertura total de las plantas, ¿no? Aquí las veis que están totalmente llenas de vegetación y se estaban cultivando con un sistema de fertilización de manera intensiva. Aquí veis el principio, cuando se empiezan a plantar, y aquí veis cuando están ya en buenas condiciones para ser trasladadas. O sea, todo esto es una instalación provisional para poder hacer un vivero de pérgolas y luego poderlas llevar a su sitio, a su emplazamiento definitivo, simplemente para conectarlas al riego y encajarlas dentro de las columnas que se instalaban en el pavimento. Aquí veis una pérgola en el suelo, por ejemplo, antes de estar levantada. Veis el tipo de jardinera, una jardinera de unos 50 centímetros de ancho y de 60 centímetros de profundidad. Se tuvo que construir una máquina especial para el mantenimiento de estas pérgolas cuando estaban en la banqueta, para poderlas entutorar.
¿eh? Bueno, aquí veis más pérgolas, ¿eh? En el jardín americano. Esto es cuando se empiezan a desmontar las pérgolas, se empiezan por todas las que están en los viales para poderlos abrir al tráfico. Pues lo primero que se hacen es quitar todos los elementos que dificultan el tráfico, ¿no? Que se convierten en un obstáculo. Aquí veis cómo se desmontan las estructuras. Todo esto iba soldado, la pérgola iba soldada a las columnas y ahora hay que quitar ese cordón de soldadura, y con una pluma cargarlas en una plataforma de diseño hecha especialmente para las pérgolas de 6 metros de ancho por 12 metros de largo. Bueno, aquí veis las cámaras de seguridad, megafonía y sonido, ¿no? Veis un poco toda esta parafernalia, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente episodio que lo hemos separado para que podáis, para que no sea todo esté tan sobrecargado, ¿no? Entonces, bueno, con esto nos permitimos un poco quedarnos en la filosofía de qué es, de que el trabajo que se hizo hace 30 años y el trabajo que han hecho ahora en Dubái. Desde el punto de vista paisajístico, aquí se hizo un esfuerzo enorme, eh, primero porque se adoptaron criterios de calidad que todavía no se han aplicado en la jardinería pública, por ejemplo. Aquí se trabajaba los 7 días de la semana, las 24 horas. Siempre había gente trabajando. Había un horario al público. Cuando el público entraba por la puerta, todas las tareas de cierto nivel de ruido, de cierto nivel de utilización de vehículos, se habían tenido que terminar antes de que empezara a entrar la gente. Y había que trabajar de noche o había que trabajar de madrugada o a última hora del día. Pero siempre se hacía así. Esos criterios de calidad son difíciles, son más fáciles de llevar en un evento de estas características, pero sin duda fueron una de las cosas que acertaron desde el punto de vista de que es para el mantenimiento de las instalaciones de agua, riego y filtrado y toda la jardinería, pues había un total de 125 personas, ¿eh? Que trabajaban en 3 turnos durante los 7 días de la semana. En fin, bueno, esto es un poco un resumen de todo esto y espero que con este primer capítulo y con el segundo capítulo podáis tener una idea buena de lo que fue la Expo, porque la gente que tiene menos de 40 años, pues realmente esto no ha tenido oportunidad de vivirlo, ¿no? A lo mejor algunos lo han tenido posibilidad de ver cuando tenían 4 o 5 años, pero claro, esto las personas que tienen menos de 40 años no lo han vivido. Y es importante porque tienen que saber el trabajo que se hizo. Ellos serán los que tienen que juzgar si esto estuvo bien o la diferencia que hay con una exposición que se está haciendo todavía y que se está celebrando, que es la Expo de Dubái. Pues nada más, muchísimas gracias, ¿eh?